amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, hoy vamos a estudiar la estrategia sobre columnas y diagonales abiertas, un tema importante e interesante que usted podrá aplicar en sus partidas. En el medio juego es importante utilizar la fuerza de las piezas de largo alcance, la dama, la torre y alfiles. Para este propósito, el jugador necesita una idea clara de la importancia de las columnas y diagonales abiertas y de cómo controlarlas. Esta sección del curso está dedicada a este tema. Columnas abiertas y semiabiertas. Una columna abierta es la que está completamente libre de peones, mientras que en una columna semiabierta solo hay peones del oponente. Las piezas pesadas pueden penetrar en el campo del oponente a lo largo de estas columnas abiertas y semiabiertas para atacar sus peones y piezas. Estos son algunos ejemplos de columnas abiertas y semiabiertas. Aquí observe en los diagramas, en la columna C está abierta, la columna B semiabierta para las negras y la columna H semiabierta para las blancas. La posesión de una columna abierta supone un plus posicional indiscutible. Por lo tanto, una de las tareas estratégicas en el ajedrez es apoderarse de las columnas abiertas con torres. Si hay torres en el tablero, claro, la dama se usa para este propósito solo en raras ocasiones. Para invadir la retaguardia del oponente y en la séptima y octava fila, respectivamente, o primera y segunda fila para las negras, donde por regla general se colocan muchas fuerzas enemigas. Si la columna ya está abierta, todo lo que necesita para apoderarse de ella es colocar su torre en ella. Sin embargo, esto no siempre es suficiente. El oponente puede aspirar a poseer esta línea él mismo y poner allí una de sus propias torres. En este tipo de situaciones puedes aplicar el método de doblar o triplicar tus fuerzas pesadas a lo largo de la línea. Por lo general, el primero en hacerlo también se convierte en el propietario de esa línea. Aquí en estos diagramas podemos observar en el de la izquierda las dos torres blancas dominan la columna B, mientras que en el de la derecha la dama y las dos torres delante de la pieza más poderosa dominan la semiabierta columna presionando sobre el peón de F2. En la posición de la izquierda, como habíamos mencionado, véase estos diagramas, las blancas han doblado sus torres a lo largo de la columna B y así han asegurado el control sobre ella. En el diagrama de la derecha, las negras ejercen presión a lo largo de la columna F semiabierta simultáneamente con sus tres piezas pesadas. Tenga en cuenta que si triplica sus piezas pesadas, el mejor lugar para dama es detrás de las torres. Como es la pieza más valiosa, cualquier sacrificio o avance hacia la segunda o séptima fila, la dama es la que apoya todo ese poderío de las torres. Cuando las torres han tomado una columna e invadido la retaguardia del oponente, comienza a crear amenazas muy desagradables. La duplicación de torres a lo largo de la séptima o segunda fila es especialmente peligroso. Por ejemplo,
En esta posición, las torres blancas se han infiltrado en la séptima fila y amenazan no solo ganar varios peones, sino también dar jaque mate al rey en 3 movimientos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, apoderarse de una columna e invadir la séptima o segunda fila no es tan simple. Con bastante frecuencia surge una gran batalla por esa columna en la que, además de las torres, también están involucradas otras piezas. Habiendo capturado los puntos fuertes, pueden proporcionar cobertura para duplicar y triplicar las piezas pesadas y alejar a las contrapartes del oponente a las líneas abiertas. En estos 2 diagramas podemos observarlo. Las torres blancas están dobladas en la columna C y tienen un alfil en C5. La dama puede ir a C1, esto vamos hablando del diagrama de la izquierda, y triplicar. Posteriormente el alfil se desplaza a una casilla, digamos a D6, a un punto de apoyo fuerte en el campo de las negras, y dominar completamente dicha columna. En el de la derecha, por ejemplo, el caballo de C3 ataca la torre de D1, la cual debe alejarse de allí o cambiar las torres, lo cual facilitaría al negro el dominio de dicha columna. Esto lo explicaremos también más adelante. Por ejemplo, en el primer diagrama ya habíamos comentado esto, pero lo recalcamos para su mayor comprensión. Por ejemplo, en el primer diagrama, las blancas, utilizando la cobertura del puesto avanzado del alfil en C5, pueden triplicar sus piezas pesadas para comenzar la lucha en la columna C. En el siguiente diagrama, en el de la derecha, las negras usan su caballo para tomar la casilla D1 de las torres blancas. Después de eso, la torre negra se convertirá en la dueña indiscutible de la columna D, capaz de penetrar en la retaguardia del enemigo. Hay columnas abiertas en el centro y en los flancos. Eso puede ocurrir en cualquier sector del tablero. Las filas abiertas alrededor del rey del oponente son más importantes. Si desea atacar, primero debe intentar apoderarse de las columnas abiertas, si los hay, por supuesto. Si no vas a atacar, en la mayoría de los casos es mejor ocupar las columnas centrales, ya que son estratégicamente más valiosos que las de las alas, la de los flancos. ¿Por qué? Porque el centro es la parte más importante del tablero. Eso siempre téngalo en cuenta. Toda reacción en los flancos es contraatacado o respondido con acciones en el centro. Por lo tanto, las columnas centrales son generalmente más importantes, aunque todo es relativo. Como veremos más adelante, las de los flancos, cuando el rey del enemigo está en ese sector, las columnas pueden ser muy peligrosas porque amenazan al rey del adversario. La ocupación de una columna se puede lograr socavando peones, cambiando peones de dicha columna. Avanzas tu peón hasta que hace contacto con uno de los homólogos, con un peón del adversario. Luego lo intercambias y se abre la fila en la que se movió tu peón o una columna adyacente. Por lo general, un avance de peón de este tipo debe prepararse cuidadosamente. Es importante que antes o inmediatamente después del cambio de peones, su torre pueda aparecer en la columna que planea apoderarse. Aquí, por ejemplo, las blancas
estaban completamente preparadas para abrir la columna A y por lo tanto, después de torre de F a A2, A5 y el cambio de peones a A5 por B6, fácilmente se apoderan de la columna y usan la casilla A6 para una invasión en la columna por la sexta fila. Igualmente puede ser en la séptima fila o en la octava. No hay discriminación en ello. Aquí mencionamos el punto fuerte A6 porque cualquier cambio en esa casilla puede provocar un peón pasado. Las diagonales abiertas son tan importantes para los alfiles como las columnas abiertas lo son para las torres. Las diagonales largas A1, H8 y H1, A8 tienen un valor especial. Hay muchos sistemas de aperturas en lo que la idea principal es la lucha por la diagonal larga del alfil, en la defensa india rey o en la variante del dragón de la siciliana, por mencionar esas dos. Una pieza clave es el alfil de casillas oscuras, que generalmente está ubicado para las negras en G7 y para las blancas en G2. Ver el diagrama de la izquierda que mostramos. En la apertura reti y la apertura inglesa, la estrategia de las blancas se basa en su alfil de casillas claras por el diagrama de la derecha, que es donde usted puede observar lo que hemos comentado. El alfil de G2, por supuesto. No solo el alfil puede controlar una diagonal abierta, sino también, por supuesto, la dama. Y a veces lo hacen juntos. Esto se llama doblar en diagonal o rifle de reti, cuando ubicamos la dama y el alfil. Generalmente el alfil delante de la dama es el rifle de reti. En aras de capturar una diagonal importante, a veces incluso vale la pena sacrificar un peón o una calidad. Por ejemplo, en esta posición las negras han sacrificado la calidad en aras de capturar la diagonal larga H1 a 8. Después de esto, el rey blanco se encuentra en una situación muy inconveniente. Los alfiles y las torres que cooperan a lo largo de diagonales y columnas abiertas son una fuerza especialmente grande. Tal operación resulta particularmente crítica si el alfil y la torre atacan casillas cerca del rey del oponente, lo que habíamos mencionado anteriormente respecto a las columnas centrales y de la orilla. Aquí un par de piezas blancas, alfil más torre, actúan a lo largo de la diagonal A1, H8 y la columna H realiza un ataque de mate. Echaremos un vistazo a algunas posiciones instructivas de maestros de ajedrez en el próximo vídeo. Espero que este tema de estrategia, columnas diagonales abiertas y semiabiertas les sea de utilidad y comprobaremos en el próximo vídeo cómo estos elementos se utilizan en la práctica por los grandes maestros. Hasta entonces y como siempre, chao.